Muy buenos días, estudiantes del Colegio UNCADES del grado 10º. Hoy vamos a manejar del módulo la página número 8 y vamos a desarrollar las preguntas de la 6 a la 10. Vámonos con la primera pregunta. La pregunta número 6 nos dice, explique cómo se forma una base o un hidróxido. Pues vamos a decir que un hidróxido pues es la combinación entre un óxido metálico, que es llamado óxido básico, y el agua. Cuando ellos dos reaccionan, pues formamos una base. La siguiente pregunta, la pregunta número 7, explique cómo se obtienen los oxácidos. Vamos a decir que los ácidos oxácidos pues son compuestos ternarios. ¿Y qué quiere decir compuestos ternarios? Que están formados por tres elementos. Ellos resultan de la unión entre un óxido de ácido con el agua. Vamos a decir que de forma general, cuando reacciona un óxido ácido con el agua, pues se va a producir un ácido oxácido. Aquí, por ejemplo, tenemos el óxido sulfúrico con el agua, pues me va a producir el ácido sulfúrico. Y vamos a decir que es ternario porque está formado por el hidrógeno, por el azufre y por el oxígeno. La siguiente pregunta dice, ¿qué clase de ácidos inorgánicos existen? En forma general, pues nosotros vamos a decir que existen dos tipos de ácidos. Existen ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios en donde no hay oxígeno. Entonces es el hidrógeno con algún elemento. Y los ácidos oxácidos son compuestos ternarios en donde sí hay la presencia del oxígeno. En este caso, el hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Vámonos con la siguiente pregunta que nos dice, explique cómo se puede obtener una sal. Nosotros vamos a decir que las sales pues son las reacciones cuando se une una base con un ácido. Cuando reacciona un ácido con una base me va a producir sal más agua. Eso es una sal. Así de esta forma obtenemos las sales, cuando se hace reaccionar una base con un ácido. Bueno, y vámonos con la última pregunta que nos dicen, explica cómo se obtiene cada una de las siguientes sales, las sales neutras, las sales ácidas, las sales básicas, las sales dobles y las sales aloideas. Ya en la pregunta anterior indicamos que una sal es cuando reacciona un ácido con una base. Entonces vamos a empezar primero con las sales aloideas. Una sal aloidea es cuando nosotros tenemos un metal con un no metal. En este caso, por ejemplo, el fluoruro de litio. Una sal neutra es cuando nosotros tenemos un metal, un no metal y el oxígeno. En este caso, por ejemplo, el sulfato de calcio. Una sal ácida se caracteriza porque en su estructura presenta un hidrógeno. Entonces tenemos un metal, un hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Una sal es básica y se caracteriza porque dentro de su estructura tenemos el grupo OH. Por ejemplo, el hipoclorito básico de magnesio. Tenemos un metal, el oxígeno, el grupo hidrógeno, acá está el grupo OH, el no metal y el oxígeno. Y una sal es doble, ¿listo? Porque dentro de las sales vamos a tener dos o más metales, ¿listo? Entonces tenemos acá el potasio, el sodio, estos dos son dos metales, un no metal y el oxígeno. Entonces eso sería una sal doble. Bueno, listo, esto sería la explicación por la clase de hoy. Les agradezco mucho. Gracias.